Bien, después de haber orado, vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando de los dones del Espíritu Santo. Vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 12. El verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otros discernimiento de espíritus. Ahí nos vamos a detener. Hoy vamos a estudiar el don de discernimiento de espíritus. Muy bien, puede sentarse en esta tarde, gloria a Dios. Recuerde que estamos estudiando la serie de los dones del Espíritu Santo, amén. Y hemos dicho que los dones del Espíritu Santo están vigentes, es para nuestros días, ¿de acuerdo? Decíamos que los dones son regalos, carismas, son adornos que el Señor nos da, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y el esposo adorna a la esposa. Los dones hacen poderosa a la iglesia. Y uno de los dones que creo que Dios ha dado para cuidar el rebaño, para cuidar la iglesia, la esposa de Cristo, es precisamente el de discernir los espíritus. La palabra discernir, del griego anacrino, discernir significa, en su raíz bíblica, su raíz griega, distinguir o separar con el fin de investigar. Crino, examinando exhaustivamente. Ana significa intensivo. Objeto o particularidades significa también examinar, escudriñar, interrogar. Significa también celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio completo. Lucas 23, 14, 1 Corintios 4, 3. Se traduce con el verbo discernir en 1 Corintios 2, 14, discernir o determinar la excelencia o defectos de una persona o cosa. Todo eso significa discernir, ¿verdad? Investigar, inquirir, preguntar, interrogar. Casi tiene un carácter judicial. Usted sabe que en el carácter judicial le preguntan a usted cómo se llama y dónde vive, ¿verdad? Y a qué horas llegó usted, y a qué hora se fue de ese lugar, y con quién iba, y qué ropa llevaba. ¿Sí saben, verdad, cómo es una interrogación judicial? Igual discernir es precisamente eso, que nosotros no seamos superficiales. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, examínenlo todo, es decir, disciernanlo todo y retengan lo bueno, y lo malo lo desechemos en el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? En todo, dice la palabra de Dios, tenemos que ser niños, pero para la maldad, pero tenemos que ser maduros para discernir las cosas, cuáles convienen y cuáles no convienen. Entonces, discernir es distinguir o separar con el fin de investigar. Otra definición muy parecida del griego diacrisis es distinción, es decir, que nosotros distingamos entre una cosa y otra. Eso es discernir. No todo lo vamos a agarrar así a dos manos, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que distinguir. Dice discriminación clara, discernimiento, juicio. Se traduce discernimiento precisamente. Esta es la palabra que diacrisis es la palabra que se usa en 1 Corintios 12:10 cuando se habla de discernimiento de espíritus. Es distinguir, discriminar. Algunos dicen, es que no debes discriminar, pero precisamente de eso se trata. Discriminar es decir, poner la diferencia entre una cosa y otra, es decir, entre lo verdadero y lo falso. Porque hay cosas falsas que parecen verdaderas. Recuerde que el diablo
se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. El diablo no va a venir así como es de feo. La cosa más fea y más horrible es el diablo. ¿Sí? Dice en Apocalipsis que tiene cola, porque con su cola dice que arrastra una gran parte de las estrellas, ¿verdad? Algunos lo pintan así con una pata de caballo, otra de gallo, cuernos, una cosa horrible y apesta peor. Pero cuando el diablo quiere engañar, no se presenta así de feo. Dice la Biblia que es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que distinguir, discriminar, hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El hecho de ver una luz no quiere decir que todas las luces son Dios, porque el diablo se le disfraza como ángel de luz, ¿sí? El hecho de que usted sienta algo y dice, ay, sentí algo así, creo que es Dios. No, discierna si es el Espíritu Santo, no voy a hacer otra cosa. Que alguien viene y le dé una palabra y usted la agarra, dos manos, todo. Momento, hay que distinguir. ¿Sí? Eso es el discernimiento de espíritus. Ahora, noten ustedes que en el versículo 10, donde dice discernimientos de espíritus, con E minúscula, ¿sí? Entonces, esto significa que hay muchos espíritus engañadores. Dice la Biblia, hubo falsos profetas en el pueblo de Dios, como habrá falsos maestros entre ustedes, y otros que se introducirán encubiertamente. Yo siento como un gran dolor cuando el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida se infiltrarán falsos profetas, falsos maestros, que no perdonarán al rebaño. Ustedes son el rebaño del Señor. Nosotros como pastores los amamos. ¿Sí? En este caso, tanto mi esposa como yo los amamos, los consideramos, ¿verdad? Al menos mi persona como hombre, como pastor de ustedes, terrenal en este lugar, los considero, trato de no lastimarlos, de atenderlos. Pero uno que no es el pastor y que se mete encubiertamente, solamente va a hacer daño a la iglesia del Señor, hermanos. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos. Un ejemplo, si usted tal vez se pregunta, ¿por qué no vienen muchos predicadores a la iglesia? Hay muchísimos, hermanos. Pero ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la profecía, decíamos que por un profeta verdadero hay muchos falsos? Entonces yo prefiero cuidar a la iglesia, hermanos, que no nos dejemos llevar. Les decía, creo que a ustedes, que hay siervitos que cada rato suben en su face, hoy estuvo el profeta Perengano y el miércoles el otro profeta, puro profeta. Ahí andan ahí manoseando el alma a la gente. Entonces nosotros los pastores hemos sido puestos para cuidar, y necesitamos nosotros los siervos discernir, es decir, distinguir, porque estamos conduciendo un rebaño. Tal vez de repente hay algo que ustedes digan, ¿por qué será que el pastor tomó esta decisión? Es porque Dios nos ha dado discernimiento de espíritus. Sabemos qué espíritu se está moviendo. Incluso saber distinguir cuando son lenguas de parte de Dios, porque también hay lenguas satánicas. Hay quienes pueden estar hablando en alguna lengua satánica blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Sí sabían de eso? ¿Lo han escuchado? No sé si les he comentado a ustedes. Hace mucho tiempo en una iglesia dicen que había una mujer que llegaba a orar y hablaba mucho en lenguas, y siempre hablaba en lenguas y hasta lloraba. Y alguien grabó esas lenguas y lo llevó a una universidad y estudiaron, dijeron, sí, es una lengua que existe en tal parte del mundo y está diciendo puras blasfemias contra el Espíritu Santo. Por eso debemos de tener cuidado. Si usted recibe el don de lenguas, háblelo, pero no lo haga por imitar. Si no diga sus 2, 3 palabritas ahí y que usted no sabe ni qué está diciendo. De igual manera tenemos nosotros que discernir entre lo santo y lo profano, es decir, entre las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan al Señor, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Recuerden que desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Ese es un trabajo pastoral.
Los pastores separamos la luz de las tinieblas todo el tiempo. Hermanos, esto no, esto sí. Y cuando nosotros decimos, miren, esto no es de Dios y esto así, no falta alguno que dicen, ay, este pastor criticón. No, aquí mismo dice la palabra que estamos estudiando, discriminar es discernir y discernir es discriminar. ¿Sí o no? Y es la palabra que se usa precisamente en 1 Corintios 12:10. Porque cualquier carnal que nos oiga, incluso a mí me ha tocado hasta personas que no son realmente convertidos, que me critican, porque en ocasiones en mis prédicas soy muy crítico, ¿sí? Y pues, ay, criticó en el pastor. No, estoy discriminando en el sentido de discernir y separar entre lo que no es de Dios y entre lo que es de Dios. De igual manera, hermanos, hay trigo y hay cizaña. Y no vamos a decir, es que no sé cuál es trigo, cuál es cizaña. Sí lo sabemos. Yo en la iglesia sé quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Que no lo puedo quitar es otro rollo, porque dice el Señor, déjalos hasta el tiempo de la siega. Los ángeles de Dios van a hacer la separación. ¿Pudiera yo confundir a alguien? No descarto eso, porque dice que al arrancar la cizaña pudiéramos arrancar el trigo. Sí. Pero yo sé en la iglesia quiénes son cizaña. No me van a decir, ¿seré yo maestro? Entonces cuando usted predica la palabra y predica fuerte, que no le extrañe que le digan que usted es un criticón. Usted está discriminando, porque precisamente eso es discernir, hacer una distinción entre una persona y otra, en el sentido de que es de Dios y que no es de Dios. Por ejemplo, cuando decimos, no todos somos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Lo dice la Biblia. Ay, sin amor, criticón, y que él no fallara, y somos seres humanos, y ahí va lo almático, ¿verdad? No, pero es que la Biblia dice que hay hijos legítimos y hay bastardos. Los bastardos son aquellos que rechazan la salvación de Cristo. Los hijos verdaderos somos los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es discernir, distinguir, y esto vamos a hacer todo el tiempo, separar lo bueno de lo malo. ¿De acuerdo? Habla de un discernimiento de espíritus, juzgando por la evidencia si es que son malvados, son espíritus malvados o son espíritus de Dios, ¿sí? Al decir espíritus de Dios, recuerde que la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Esto no significa que Dios tenga 7 espíritus, pero sí significa que hay manifestaciones que son de Dios y manifestaciones que no son de Dios. ¿Sí? Entonces, el discernimiento, hermanos, no tiene nada que ver con psicología. ¿Sí me explico? De decir, así psicológicamente lo veo que aquel. No. El discernimiento de espíritus es un don, obviamente sobrenatural, dado por Dios a sus hijos. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con psicología, no tiene nada que ver con psiquiatría, no tiene nada que ver con el don de la sospecha. Porque aparte de unos tienen el don de la sospecha. Dicen, sospecho que ya sospecho que otro. Hasta sacan su proverbio pagano, piensa mal y acertarás, dicen todavía. ¿Sí? Entonces, nada que ver con psicología, nada que ver con el don de la sospecha. ¿De acuerdo? Qué tremendos son ustedes. Miren, y otra, porque aquí es donde he visto que hace mucho tiempo, desde mis inicios, no discerní esto, y siempre lo he enseñado, y he visto cómo otros siervos están en esta postura conmigo, que hay quienes piensan que la intuición es discernimiento. Y perdónenme, pero no. ¿Qué es la intuición? Por ejemplo, que usted viene cargando aquí unos zapatos de esos que le llaman tacos. ¿Para qué sirven esos zapatos? Para jugar fútbol. Y dice, este es futbolista. No me digas. ¿Qué discernimiento? O como decía uno, un día estábamos así delante del gobernador. Lo bueno que el gobernador era cristiano en ese tiempo.
Cada uno habló y todo, y se levanta uno y dice: gobernador, Dios es un Dios. Y no sé si le dio nervios o qué, pero Dios es un Dios, Dios es un Dios. Y lo dijo como 10 veces y no dijo nada. Dijo: qué lindo, ¿verdad? Si no lo dicen ni cuenta me doy. Entonces hay siervos que confunden, porque yo escuchaba a un siervo cercano a mí, cuando yo era muy recién convertido, dije: no, creo que no es así esto, porque decía que él iba a un supermercado y miraba a alguien ahí sospechoso y le decía a su esposa: mira, este es vigilante del lugar. Eso no es discernimiento, eso es intuición. ¿Sí me explico? Es intuición, porque lo está viendo. ¿Sí? Ahorita no sé cómo será, pero cuando yo era tal vez adolescente allá en Tuxtla, de repente miraba a alguien así bien sin uniforme, delgado, así bien parado y su corte bien bajito. No necesitamos discernimiento, decíamos: este es militar. Pero si lo mirábamos así chaparrito, negrito como pimienta, medio gordo, también con casquete rebajado igual que el otro, este es ¿Cómo lo supo? Exacto, por intuición. Esa es la intuición. ¿Se dieron cuenta cómo dicen: este es poli? Como en el Face ponen: distingue el policía mexicano, y sale un altote güero, ojos azules, bien fornido y bien equipado. Sale otro como ruso parecido, y abajo sale otro bien chaparrito, gordo, así cachetón, con su torta de a peso. Dice: qué difícil, ¿verdad? Dicen todavía. Entonces eso es intuición. O miraban de pronto un tipo, hay una estatura más o menos, la gran panzota y la pistola 45 aquí atrás. Sí, panzota caguamera, judicial del estado. Ahí van dos señoras con su paraguas, con su bolsa aquí. ¿Cómo lo supieron? Este tiene discernimiento de espíritu. No, ¿cómo se llama eso? Intuición. Sí. Yo recuerdo que este pastor decía: y yo sabía quién era vigilante, y eso ahora sé que es discernimiento de espíritus. Perdón, pero no. El discernimiento de espíritus no tiene nada que ver con la intuición. Y no es psicología, no es intuición, no es el don de la sospecha. ¿De acuerdo? Y tampoco lo que usted está pensando. Mire, hace años, 10, 12 años atrás, un superintendente, que son de esos que prefieren usar superintendente, director, reverendísimo, todo menos lo que dice la Biblia, un apóstol, ¿verdad? Me llamó y me dijo: oiga, ¿será que me puede recibir a un predicador y que esto y que lo otro? Y digo: pues bueno, está bien. Y el día que llegó el hombre, yo estaba en una casa que rentábamos, estaba en la oficina, y había unos cristales y luego se podía ver la puerta. Y cuando le abrieron la puerta y el hombre entró, un chaparrito moreno, pero mire, inmediatamente me vino la revelación a mí. El Señor me dijo, nada más 2 palabras: ¿sí? Brujería, homosexualidad. Señor, dije: ¿qué estoy pensando? Dije, me pegué yo mismo y dije: estoy pensando mal. Si es un siervo que me están mandando. Pero Dios no falla. Y ahí dije yo creo que Dios me está hablando. Por si las moscas, dije yo, lo refundiste en la sierra, allá donde nadie quiere ir. Y sí, hermanos, después resultó que en otra iglesia donde él fue, en un pueblo, se llevó a un jovencito como de 15 años. Le dijo: ¿quieres ser siervo? Sí, dijo el muchacho. Vente conmigo. Dice: sí, peor si aquí en tu iglesia no te dan privilegio. Se lo llevó a otro pueblo 7 días. Los 7 días durmió y tuvo sexo con el chamaco y sí era homosexual. Y sí, por consiguiente, pues era brujo. Y solo con verlo recibí el discernimiento de parte del Señor. Por eso les digo, puede tener apariencia de piedad. Recuerden que el lobo se disfraza de
de oveja. Usted lo está viendo que tiene cola de pato, pico de pato, patas de pato, plumas de pato, dice, es un pato. Eso es lo que usted está viendo, pero falta el discernimiento. ¿Sí me explico? Por eso también dice, y has probado y has discernido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice. Señor bendito, esos que se dicen, ¿sí? Pero ¿dónde está pues el fruto, el sello del apostolado? No hay nada. No se deje llevar. No a cualquiera le diga apóstol, no a cualquiera le diga pastor, no a cualquiera le diga profeta. Es más, no a cualquiera le diga usted hermano, porque el árbol se conoce por, sí, no solo porque venga a la iglesia, hermanito, Dios le, no, tranquilo. No porque entres a un garage eres un Volkswagen, no porque entres a un establo eres un caballo. No le vean la cara a nadie, dice, es que tiene cara de caballo. No, aunque tenga cara de caballo, no es caballo. Y no porque entres a una iglesia cristiana eres cristiano. ¿Están aprendiendo cómo se discierne? Entonces, mire, les decía que el discernimiento de espíritus no tiene nada que ver con la intuición. ¿De acuerdo? Necesitamos nosotros aprender, hermanos, que el Señor es el que nos va a dar el discernimiento. Yo tuve que aprender así, como esa vez que le digo que desde que vi la persona, en mi mente me vino la palabra para poder discernir. Y me ha pasado muchas veces. Y a veces digo, ¿no será que es cosa mía? Y no, hermanos, Dios lo revela. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, mire, una historia tremenda. ¿Cuántos se acuerdan del rey Salomón? ¿Fue bueno o fue malo? Sus inicios fueron buenos. ¿De quién era hijo el rey Salomón? Del rey David. Y recuerden que David tenía las promesas de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Resulta que el hijo de Salomón era el heredero al trono, un tal Roboam. Pero Roboam se corrompió. Bueno, de hecho, fíjense que desde el fin del reinado de Salomón se corrompió, hermanos. ¿Se acuerdan que por causa de las mujeres empezó a adorar a dioses paganos y dioses falsos? Entonces viene un profeta y le dice, no a Roboam su hijo, sino le dice a Joroboam, le dice, ¿sabes qué? Dios te va a entregar a ti las tribus de Israel. Aquel va a ser rey en una tribu, pero a ti te voy a entregar las otras tribus porque aquel me ha fallado. También Salomón se ha corrompido, pero por amor a mi siervo David no le quitaré el reino, sino que esto será en los días de su hijo Roboam. Y dice la palabra del Señor que queda como rey Jeroboam. Y Jeroboam empieza muy bien, pero más adelante Jeroboam se corrompe. Y dice la Biblia que empieza a hacer cosas peores todavía. Empezó a levantar adoración a los Baales. Y dice la palabra del Señor que este hombre hizo templos, hizo santuarios para los ídolos. Y cualquiera que llegaba y pedía chamba ahí le daba, y a cualquiera reclutaba y lo metía. Y esto obviamente desagradó a Dios, porque si algo le desagrada a Dios es la idolatría, ¿sí? La idolatría es una abominación a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que se enferma el hijo de Jeroboam, y hubo un profeta Ahías. Este profeta fue el que le anunció a Jeroboam, que él iba a ser el rey después de Salomón, en vez de su hijo Roboam. Y entonces Jeroboam, ya siendo rey, ya corrompido, con su hijo enfermo, le dice a su esposa, mira, disfrázate, fíngete otra, y ve con el profeta Ahías, aquel que me profetizó que iba a ser rey, ¿te acuerdas? Sí, bueno, ve con él y él te va a decir qué hay con el hijo, si va a sanar o no va a sanar.
Viene aquella, se disfrazó. Por eso les digo que no tiene nada que ver la intuición, ¿sí?, con el discernimiento de espíritus. Resulta que cuando esta mujer llega a la casa del profeta, el profeta ya estaba bien viejito. Y dice la Biblia que ya no miraba, pero Dios le avisó que iba a llegar. Miren, a veces el don de ciencia con el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus trabajan juntos. Por lo regular, los dones del Espíritu Santo trabajan juntos. Y la mujer ni había entrado a la casa y el viejo profeta ya no miraba. Y aquella mujer venía disfrazada. Y el viejo profeta le dijo: ¿por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Ni había entrado y él ya lo sabía. Qué tremendo, ¿verdad? Mira, dile a tu esposo que así dice el Señor: por cuanto se corrompió y por cuanto dejó mis mandamientos, y es el peor de los reyes que ha habido, su hijo morirá. En cuanto tú pongas un pie en la ciudad, el muchacho morirá. Y le profetizó muy duro. Le dijo: vas a ser desterrado, el rey que voy a levantar va a acabar con tu descendencia, con tu dinastía. El que muera en el campo lo van a comer las aves, no van a tener sepultura, otros lo van a comer los perros. Sí, pero tremendo, el profeta ya ni siquiera miraba. Por eso les decía, no tiene nada que ver con la intuición. ¿De acuerdo? Puede ser, imagínese usted, puede ser que alguien parezca bien hombrote, ¿verdad?, bien machote, y es gay. Ni lo sospecha nadie. O puede ser bisexual, porque tiene hasta su esposa, pero también tiene relaciones con hombres. Por cierto, un dato: ayer a las 7 marcharon los sodomitas, no sé si sabían esto, aquí en el centro de San Cristóbal. Yo no sabía hasta hoy que me mandaron el reporte. Y fue a la hora que nosotros estábamos orando también acá, ¿se acuerdan del recibimiento de los siervos? Es hora que estamos ahí clamando, intercediendo, como el Espíritu de Dios nos pone eso, ¿verdad? Que nosotros pidamos misericordia, porque a las 7 de la tarde habían marchado aquí los sodomitas y los gomorritas. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que el discernimiento de espíritus es algo sobrenatural que opera en nosotros. Nada que ver con psicología, psiquiatría, intuición, sino que es un don dado por el Espíritu Santo. Y yo creo que ese don nos ayuda, hermanos. Mire, uno como siervo necesita tener ese don. Pero yo le voy a hacer una invitación a ustedes, porque ustedes son líderes del Señor. Ustedes son poseedores de los 5 ministerios, ¿verdad? Y de los 9 dones del Espíritu Santo. Con toda confianza, cuando alguien se acerca que quiere venir a predicar, o alguno que ahí se coló entre los invitados que a veces vienen a servir o a predicar aquí, y Dios le mostrara algo, no duden en decírmelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No duden, hermanos, en decírmelo. Por eso les decía que no aceptamos a cualquiera, porque hay iglesias donde diario pasa un profeta a predicar y pasa otro, y más de uno yo los conozco. Digo, este cuate, ¿cómo lo van a dejar predicar ahí si es bien tremendo? Hay quienes nada más están por amor al dinero. ¿Sí? ¿Será que Dios conoce el corazón? Y ya se dio cuenta por qué algunos se meten al ministerio pero no progresan, porque Dios conoce el corazón. ¿Sí? Que algunos lo hacen, dice la palabra, que algunos predican por amor, otros por contienda y otros por ganancia deshonesta. Pero los hijos de Dios predicamos por amor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta historia está en el libro de los Reyes. Ahí se los voy a dejar de tarea que lo busquen. Gloria a Dios, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, mire, ahora en el Nuevo Testamento, que es donde voy a ocupar un poquito más el tiempo. En el Nuevo Testamento, ¿cómo operó? Le voy a dar algunos ejemplos de cómo operó, cómo opera este don del Espíritu Santo. Si puse aquí algunos ejemplos, el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento en acción o en función. Si gustan ir conmigo al libro de los Hechos,
Hechos capítulo 8. Versículo 17. Entonces, Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba ¿qué? Amén. Estos son los ojos de paga, ¿verdad? Luego dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿De acuerdo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho o que habéis dicho venga sobre mí. Atención acá. ¿Se dan cuenta cómo aquí el apóstol Pedro discernió qué es lo que había en el corazón de este hombre? ¿Sí? Porque a lo mejor hay gente que todavía es nueva, es ignorante, dicen, ¿cómo se recibe esto? Dicen, bueno, dicen, pobrecito, ¿verdad? Tal vez por ignorancia, no sabe. Pero este vino a ofrecer dinero. Dije, ¿y cuánto me dan para que yo también tenga esto? Entonces hubo un discernimiento de lo que había en el corazón de este hombre. Y le dice, porque en cárcel de amargura, de hiel, en prisión veo que estás. ¿Cómo lo supo? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él tenía un problema en su corazón y dijo, pues con esto hago lana, con esto pues me voy para arriba, dicen todavía. Entonces, ¿habrá siervos así? Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, entrarán encubiertamente herejías destructoras, hombres que van a ser solamente mercadería de ustedes. Ya vieron en internet cuánto hay. El otro día publicaron a uno que dice, pásale, venga por su chicle ungido. Y estaban dando chicles ungidos. Sí lo vieron. Y dice, pero si está enfermo, si no está enfermo, pero parece perolico, parece de esos que venden en la feria. Pásale, sus chicles ungidos. Disciernan. ¿Será de Dios eso? ¿Verdad que no? Está tremendo, hermano. Miren, yo le voy a ser sincero. No descarto que en ocasiones Dios nos manda a hacer algo que tal vez no tiene lógica. Pero también hasta eso uno tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios. Pero hay cosas que a simple vista uno dice, eso no es de Dios. Que las escobas ungidas, que los manguerazos ungidos, que llévate esto que está ungido, y están llenando de fetichismo al pueblo de Dios. Ahí están los modernos Simones, son los de pare de sufrir, un montón de fetiches, que llévate la astilla de la cruz de Cristo, que llévate un pedazo del manto de no sé quién, que dame tus peticiones y lo voy a llevar a Jerusalén para orar allá. ¿De dónde sacaron eso? No es de Dios. ¿Verdad que no es de Dios? Porque Dios te puede escuchar tanto aquí y en cualquier parte del mundo. Si cuando yo fui a Jerusalén yo hubiera dicho, hermanos, denme una carta, lo voy a llevar a Jerusalén, la gente me hubiera costeado mi viaje con eso. Pero yo sé que eso no es de Dios. Me manda por ahí, bueno, en un grupo de pastores hay uno con el que hice contacto en el WhatsApp, y luego me manda un video donde él está así. Este es el muro de los lamentos en Jerusalén, y él está orando. Dice, como para presumir, ¿verdad? Dice, para que se animen a ir a Jerusalén a orar y que no sé qué. Le digo, tiene 7 años que fui siervo, gracias. Y además, Dios te oye en Jerusalén o te oye aquí y en cualquier parte del mundo, siempre y cuando clames en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo?
Entonces no nos dejemos llevar. Fíjense cómo este Simón estaba en prisión de maldad, en cárcel de amargura. Si lo que quería era dinero. Dice la Biblia, y harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y a la gente, ¿cómo le gusta eso, verdad? No, mire, yo le voy a decir una cosa. No deje que cualquiera que se diga ser siervo lo venga a apapachar. Usted no sabe la intención que tiene. A lo mejor le quiere llegar a su hija, ¿verdad? O a lo mejor le quiere sacar una lana. ¿Habrá de esos? Sí, discierna. Hay quienes tienen un corazón noble, un corazón limpio y se confían, pero cuidado. Hace algún tiempo un tipo ya viejo, centroamericano, le dio posada a un otro siervito ya viejo, medio baboso también, ya está viejo y no les cae el rema, de veras, y todo porque no piden un consejo. Ya cuando me vinieron a dar quejas, ese hombre ya está grande, la esposa está grande también, la esposa sí es más fiel, predica y todo aquel, cada rato cambia de denominación, de doctrina y de todo cambia cada rato. Y le dio posada a este hombre, un hombre ya viejo, solo, saber de dónde lo pepenaron. Y ahí estaba, y dice la esposa, mire usted, me dice a mí, es que a las 12 de la noche no estaba mi esposo, y en el cuarto de enfrente le dimos que él estuviera, pues vino a mi cuarto, dice que vino a su cuarto y le tocó, y le dijo, porque como es de por allá decir sierva, dice sierva, ¿será que puede traerme un vaso de agua? Porque estoy en paños menores, le dijo. Que no era más fácil que bajara ella, ¿verdad? Sino que al ir a tocar a la sierva tenía malas intenciones. Y después ellos tomaron precauciones y este hombre le pagó una casa, le rentó una casa a este hombre. Y cuando este siervo lo fue a ver, a este otro lobo rapaz, este lobo le abrió la puerta, se sentó en un sillón, dice, siervo, siéntese. Y dice el otro, ¿y con quién está usted? Estoy con el Espíritu, dice. Y en eso pasa atrás de una señora ya grande. Me imagino que estaba desnuda, nada más con una toalla, pasó corriendo para allá, como que estaba fornicando cuando llegaron a tocarle la puerta. Y dijo, es que estoy con el Espíritu. Lo que no dijo que estaba con el Espíritu de esa señora, ¿verdad? No dijo qué espíritu era. Y dijo, no, usted es un depravado, desde este momento no le pago la renta y que no sé qué. Tenga mucho cuidado. Cuando alguien le empieza a hacer regalos, ya muy seguidos, cuidado. ¿Cuál es la intención? Repita conmigo, nada es nada a cambio. Nada es nada a cambio. No, pero el amor de Dios, ¿qué onda con el amor de Dios? Dios sí te pide. Cuando te dice, Dios, ven, Dios no te pide nada, te mienten. Dios dice, dame hijo mío. Uy, casi nada, ¿verdad? ¿Qué nos pide papá? Dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces no es que Dios no te pide nada. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de que regalitos muy seguido? Ay, fíjate que seguido me dan este regalo y ya se acostumbraron a los regalos. Bueno, pero ¿con qué intención? Hay una intención. Te dan un regalo en tu cumpleaños, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Te dan un regalo de repente, un postre o algo, amén. Pero ya cada semana que te estén dando un regalo, cuidado. Las dádivas corrompen el corazón. Usted tiene que discernir. ¿De acuerdo? Tenga cuidado de quién está recibiendo. También estábamos diciendo que quien nos ministra nos da cobertura. Quien nos da cobertura nos ministra. ¿Sí? ¿Quién te está ministrando? Con tu roñita de siempre. Ten cuidado porque puede hacer que te esté ministrando un no cristiano. Le cae mal el pastor de zona, le cae mal el apóstol, le cae mal la pastora, le cae mal esto, lo otro. Ahí está al lado de su roñita. Ya van a pedir dinero. Míralo, pero una boquita. Te ministran.
Cuando pasa la ofrenda, si pensaba dar 200 pesos, das 2 pesos y todavía pedís cambio. Discierna entre lo santo y lo profano, ¿de acuerdo? Otro caso, Hechos 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta. Hechos 13, 6. Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que es el apóstol Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mire, usted tiene que discernir. La gente mundana, por muy amable que parezcan, son enemigos del evangelio. ¿Escucharon eso? Por muy amable, porque hay gente mundana muy amable, ¿sí o no? Hasta porque, compadrito, ¿cómo estás? Parece que tenés gripa, cuídate por favor, compadrito, toma tu medicamento. Parece que fueran y algunos cristianos amargadotes, ¿saben qué dicen? Mejor con mis amigos los mundanos, esos no me critican, esos me echan la mano, por lo menos chupan conmigo, pero ahí nos desahogamos con nuestras penas. No, discierne, son enemigos del camino de Dios y son enemigos de Dios también. ¿Cómo es posible que vas a estar ahí drogándote, fumando, que porque son mejores que los cristianos? ¿Qué te pasa? Que no pueda decir amén, diga ay. Sí. Mire, atención, Bar Jesús. Sí, ¿sabe usted qué significa Bar Jesús? Bar es hijo y Jesús, pues es Jesús. ¿Cómo se llama entonces este? Hijo de Jesús. Por eso las apariencias engañan. ¿Cómo se llama este? Se llama Teresita de Jesús. Pero es una hija del diablo. Algunos se llaman Jesús y no se lo merecen, porque están cruzados con el vil Leviatán. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús me mandó a curar la gente. ¿Y cómo lo cura? Por medio de un don que el Sagrado Corazón de Jesús me dio. ¿Y cuál es ese don? Hacer brujería. ¿Será hijo de Jesús? Este es Bar Jesús, que traducido es Elimas. Uy, está feo su nombre, ¿verdad? Y estaba Saulo, que también es Pablo. Entonces ahí hubo un choque bien tremendo. Y el apóstol le declara que desde ese momento iba a quedar ciego por algún tiempo. Discernamos, hermano. No porque sea muy amable la persona. No es así. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando empezaba en los caminos de Dios, mi abuelita, que era cristiana, me decía, hijo, pero tu primo fulano, él no necesita ir a la iglesia, me decía. Le digo, ¿por qué? Él se porta bien, no fuma, no toma, no es mujeriego, bla, bla, bla. Y entonces yo le expliqué a mi abuelita, le digo, está usted en un error, porque uno no va a la iglesia para portarse bien. Si una persona no tiene a Cristo y se porta bien, con todo y que se porta bien, va rumbo al infierno, al igual que un homosexual, un drogadicto. ¿Sí me explico? Uno no viene a la iglesia para portarse bien, uno no viene a la iglesia para dejar de tomar. Quiere dejar de tomar, mejor vaya a Alcohólicos Anónimos.
Uno viene a la iglesia porque aquí conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice el Señor. Cristo no solamente te salva, sino que también te sana y te liberta de todo, ¿de acuerdo? Entonces venimos a Cristo por la salvación, ¿sí? Entonces tenga cuidado, no porque se llamen bonito y se porten bonito, eso quiere decir que ya se van al cielo, no es así. Discierna usted entre lo santo y lo profano. Mire, le voy a dar otro ejemplo bien tremendo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mateo capítulo 16. Jesús acaba de preguntarle a sus discípulos. Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y dicen los discípulos: bueno, Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres esto y lo otro. Y dice Jesús: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero chequemos unos versículos más adelante qué pasó. Está tremendo, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ¿qué le dijo? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Unos versículos atrás, Pedro se saca un 10, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, bien dicho Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y más allá, Señor, no entres ahí, no vaya a hacer que te maten, estima tu vida y que esto, porque tú eres un rey y tú eres esto y lo otro. Y se voltea a Jesús y le dice, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Solamente hay unos versículos de diferencia. Tenemos que discernir, hermanos, cuando algo viene, es como en la profecía. Hay cosas que vienen de Dios, pero hay cosas que vienen del diablo y otras de la carne. Los que vienen de la carne es también del espíritu humano, porque nosotros todos tenemos dos espíritus. Bueno, en el caso de los cristianos tenemos el espíritu humano y el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Pablo dice, el espíritu, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Yo siento que soy hijo de Dios por el Espíritu Santo. ¿Usted qué siente? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Le da testimonio al Espíritu a su espíritu? No los veo muy convencidos algunos. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por ello tenemos dos espíritus, nuestro espíritu humano y el Espíritu de Dios. Otros, bueno, los que son mundanos tienen también dos espíritus. El espíritu humano lo tienen ellos, el ruaj, el soplo, el espíritu que es el neuma en griego, ¿verdad? El soplo de vida es el espíritu humano, pero tienen también el espíritu del diablo. Los que no son cristianos tienen el espíritu del diablo. Es más, a veces ni un espíritu más, tienen 7 más. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no pueden ser poseídos por demonios. Debemos de tener discernimiento, sabiduría. Porque algunos dicen, es que fue al encuentro y allá se endemonió. No, allá se le manifestaron los demonios, endemoniado ya iba.
Porque algunos dicen, no, es que ahí se salen endemoniados. No, ahí se les salen los demonios, mejor dicho. ¿Sí me explico? U otros dicen, es que la hermana cada poco está endemoniada y se revuelca. Entonces no es hermana. Que se convierta y va a ver que ya no se va a endemoniar. Ya no va a ser poseída por demonios. Alguien que cada poco se está manifestando como poseído por demonios, no es cristiano todavía. ¿Sí me explico, hermano? Jesús le dijo al gadareno, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dijo el gadareno? Legión, porque somos muchos. Pregúntele a su vecino cómo se llama. Hey vos, ¿cómo te llamas? Y el otro contesta, Octagón. Mire, para los demonios el tiempo no es problema. Hay demonios que lucharon contra el apóstol Pablo, que lucharon contra cristianos, pero recordemos que todos fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, mucho cuidado en lo que les estoy enseñando. ¿Sí está claro? Lo que sí puede hacer un demonio es influenciar a un cristiano. ¿Me explico? ¿Cómo? Con malos pensamientos. De repente, pum, le viene un mal pensamiento y el diablo lo pone en primera persona para que usted crea que el mal pensamiento vino de usted, pero no es de usted, se lo puso el enemigo. Y usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús, echarlo fuera, porque la mente es el campo de batalla donde estamos luchando. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 10 del verso 3 al 5, dice, porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso necesitamos estudiar más la Biblia, ¿de acuerdo? Memorizar más versículos. Y usted debe discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. No, ahora te voy a decir, es que el Espíritu, porque hay quienes mencionan al Espíritu Santo como cualquier cosa. A mí me da cosa. A todo le llaman Espíritu Santo. Es que yo sentí un calor del Espíritu Santo. Discierne si era del Espíritu Santo o no. ¿Me explico? Es que el Espíritu Santo me dijo. ¿Y cómo sabes que eres el Espíritu Santo? Peor si no eres de oración, no eres de ayuno, no buscas la santidad. ¿Será que es el Espíritu Santo? Hasta el gozo se les fue a varios. Miren, ustedes son el grupo que más estoy entrenando aquí en Torrefuerte. Deben de tener sabiduría y no dejarse llevar por cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces tenga mucho cuidado. Mire, Pedro de pronto dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te lo reveló el Espíritu Santo. Y luego el mismo Señor que le dijo, te lo reveló mi Padre, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Como que se le metió otra onda por ahí a Pedro. ¿Sí o no? Por eso la palabra profética más segura es la Biblia. ¿De acuerdo? Si el diablo te dice lo contrario de lo que Dios está diciendo, Dios declara que tú eres su hijo, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Pero de repente viene la voz que te dice, nunca vas a dejar de ser homosexual, siempre te van a gustar los hombres. Y aquel como que, ay recházalo en el nombre de Jesús y discierna que esa no es la voz de Dios. El Señor ya te sanó y el diablo te dice, te vas a morir de esa enfermedad. Recházalo en el nombre de Jesús. Son tremendos ustedes, ¿verdad? No se puede hablar serio con ustedes. Ya quiero terminar, hermano. A mí siempre me gana el tiempo, pero yo sé que ustedes son buenos soldados. Dice la palabra de Dios, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus
son de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben. ¿Qué vamos a hacer? Probar. Dice, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Atención, no el anticristo, sino el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, preparando un gran escenario para la aparición del anticristo en la gran tribulación. Por otro lado, el Espíritu Santo ya está con nosotros en el mundo, preparando a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos discernir, hermanos, ¿cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo? Cuando te empieza alguien a decir, no, si vos sos un siervazo, ¿qué haces aquí? Que mira, que esto. Cuidado, no dejes que esa persona quiera enseñorearse de tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿A poco el apóstol no te toma en cuenta? Ven conmigo, yo te voy a discipular, te voy a entrenar. ¿De dónde? ¿Sí me explico? Y te voy a hacer Superman aquí. No, cuidado. ¿Sí? Cuidado, hermanos. ¿Sí o no? De ahí terminan llorando porque fracasaron. Si yo, que me considero maduro en la fe, no tienen ideas cuántas veces se han querido enseñorar de mi espíritu. ¿Sí? Personas que, ay, pero usted no debe permitir eso, porque como un apóstol del Señor casi me dice que soy el anticristo. Te digo, no, fúchila. Les digo que sí, pero no les digo cuándo. Los escucho, pero no les creo. Usted no le cree al diablo, créale a Dios. Si usted sabe quién es en Dios, no necesita que nadie le venga a levantar el autoestima y hasta el ego. Ahora tú ya se cree el super cristiano. Hasta dicen, hey, yo de 8 días de convertido y ahora yo apóstol. Dicen, sí, no es cierto. Para eso mejor te voy a decir una cosa: anda a la tienda, comprar sabritas y ahí viene tu nombramiento, profeta, apóstol. Pues sí, es lo mismo. Mejor el Señor te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿De acuerdo? Pero otros te van a hacer casi eso, ¿verdad? Que vayas por tu nombramiento a la tienda. Ay, Señor, mire, les voy a enseñar rápidamente un tip. Dice, prueben los espíritus. No sé si les ha pasado, pero les puede pasar que reprendan a un demonio, que liberen a una persona. Y hay personas que luego se ve que ya se liberaron, pero hay quienes están sentados y ni para atrás ni para adelante. Y que usted no sabe si ya están libres o no. Claro, por discernimiento uno siente cuándo sí y cuándo no. ¿De acuerdo? Pruebe los espíritus. Todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne es del diablo. ¿Sí? Y ahí están y hablan, a veces hasta hablan cosas buenas, porque no precisamente van a decir mentiras, pero no es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de la muchacha divina de Hechos 16? ¿Cómo le decía Pablo y a Silas? Ustedes son servidores del Dios Altísimo. Se estaba enseñoreando de ese espíritu. Ah, sí, nosotros somos unos siervazos. ¿Cuántos siervos será que hubieran caído en esa jugada? Y Pablo era de pocas pulgas, ¿verdad? Medio bravito. Dice que molestándole se regresó y ¿sabes qué? Sal de ella espíritu de adivinación y vamos. Por eso lo demandaron. Por eso los metieron al bote, ¿se acuerdan? Cuidado, no era el Espíritu de Dios. Entonces, algo muy sencillo, ¿sí? Perdón, siempre lo agarro de ejemplo, ese que está más cerca. Vamos a poner que ya lo liberamos, pero parece como que no quedó bien todavía. Entonces lo quedamos viendo. Mire, hay varias formas como distinguir. A veces la persona, según que ya fue liberada y tiene la mirada todavía así como perdida, no está bien liberado. Otro se ve así la mirada como vidriosa.
hasta cosa da, ¿verdad? No está bien liberado. Pero hágale la prueba que dice la Biblia. Pregúntele cómo vino Cristo. Es más, dígale, ¿tú crees que Cristo vino en carne? Y es ahora, si es del diablo, se va a empezar a manifestar, hermano. Porque el diablo no puede soportar que Cristo vino en carne. Porque Romanos 8:3 dice que Cristo condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Es decir, que Cristo venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Lo venció al morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, el espíritu del diablo también puede decir, sí, dice Cristo sí vino, pero no en carne. Es la doctrina de los gnósticos. El apóstol Juan tuvo problema con los gnósticos de hace 20 siglos, porque los gnósticos aceptan que Cristo vino, pero dicen que era como un fantasma. Dije, no, fantasma su abuela. No, Cristo no era fantasma. Sí, Cristo vino en carne y sangre, ¿de acuerdo? Si aceptamos que vino como fantasma, entonces no tenía sangre. Cristo era de carne y sangre, ¿sí? Y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Cuántos declaran que Cristo vino en carne? Dígalo conmigo, Cristo vino en carne y venció al diablo en la cruz del Calvario. Si usted notó que alguien no dijo esa declaración, terminando el estudio lo liberamos. Nosotros sí aceptamos que Cristo vino en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, y hoy por su sangre somos salvos, y por su sacrificio entramos al Padre. Gloria al Señor. Así que no nos volvamos místicos. Toda la respuesta está en mire, la Biblia se responde sola. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo no le voy a sacar, miren aquí otro librito de interpretaciones. No, la Biblia se interpreta sola, ella misma. ¿De acuerdo? Entonces ya saben ustedes cómo discernir los espíritus. Termino con este último versículo que quiero darles, 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar? Volverse atrás del mandamiento, dejar la sana doctrina, porque escucharon doctrinas de demonios. Por eso ustedes constantemente me escuchan decir, en Torre Fuerte usted no viene a ver un show, viene a alabar a Dios y a escuchar su palabra. ¿Sí? Y se acuerdan que hace tiempo les dije, a lo mejor hay gente que se vaya de Torre, porque ya me aburrí, es que siempre la alabanza y la palabra. ¿Qué quieres pues? Dice la Biblia que habrán quienes no gustarán de la sana doctrina y se amontonarán a escuchar doctrinas de demonios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No van a gustar la sana doctrina. Quieren donde haya show, donde los distraigan, donde les lleven Espinosa Paz cristiano, Tigres del Norte cristiano. ¿Sí? Ya se da cuenta que aquí en la zona norte casi todos los pastores están con esa onda. Cada rato están cantantes. Así como hay Capaz de la Sierra, La Paz de la Sierra. Un montón de grupos ahí. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Entreteniendo a la gente. Y ahí van los apaches, ahí va la borregada. Aquí usted va a escuchar palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pruebe usted los espíritus si son de Dios. Ya les dije, ¿verdad? Pregúntele usted al espíritu, ya sabe la respuesta. Pero estas otras técnicas que le voy a decir son medio drásticas. Sí, porque a veces hay mujeres que se hacen las poseidonas, pero no es nada, ni siquiera son demonios, están fingiendo, solo para que el marido les haga caso. Sí, me ha tocado ver debajo del cielo tantas cosas. Hace tiempo unos herejes, ¿verdad? Que ni son de Torre Fuerte, que no, que venga usted, que mi esposa está endemoniada, y ya entra la mujer en su cama.
lo vi. Y dice, le digo, confiesa cómo vino el Señor. Vino en carne. Ay, entonces no es del diablo. Y entonces no es del diablo. Es que el ser, el hombre que está ahí, señalaba a su marido así. El ser que está ahí, yo me hice de un lado por si las dudas. El ser que está ahí traicionó a esta sierva. ¿Ya se dan cuenta cómo está el asunto? Hay que discernir, por eso sirve el discernimiento de espíritu. Traicionó a esta sierva. Es drástico, pero se lo voy a decir. Esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Agárrele usted el pezón. Va a pegar un grito que hasta va a dejar de fingir. Claro, yo no le agarré el pezón, ¿verdad? Yo no estoy autorizado. La próxima vez que me mande a llamar porque su mujer se enchamucó, lo va a pensar, ¿verdad? Así, ¡ah, tremendo! ¿Quieren aprender más? Júntense conmigo. Póngase de pie, demos gracias al Señor en este momento. Fíjese que a mí me gusta, me bendice muchísimo el poder de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que ese poder el Señor lo ha puesto en nosotros. Los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes, ¿sí? Tenemos nosotros que pedirle a Dios, aprender a discernir. Leamos la Biblia para saber qué es santo y qué es profano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿De acuerdo? Usted sabe que después de cada sesión oramos, después de cada estudio, y le pedimos al Señor. Hay 9 dones básicos del Espíritu Santo. Este don es como de protección. Hombres, necesitamos pedir ese don. ¿Sí? Peor si tienen hijas, para ver quién es el tipo que quiere ser su yerno. De verdad, cuide a su hija. Yo tengo mis hijas y las amo. Incluso, ¿quién quiere ser su nuera? No cualquier peluda va a ser su nuera. Discierna. Yo le enseño a mi hijo, no te dejes llevar porque una muchacha que esté guapa, sino que sea sierva del Señor. Le digo, aunque se parezca a la India María, ¿sí? No hay problema, pero que sea sierva, ¿bien? Sí. Y algunos casados no me dijeron, ¿cómo no supe eso antes? No, ya estás ahí, échale ganas en el nombre del Señor. Necesitamos discernimiento. ¿Se acuerdan que hemos estado usando también el don de ciencia? ¿Se acuerdan de eso? De conocimiento, que Dios nos puede advertir cosas futuras. ¿Cuántos vinieron el miércoles? ¿Se acuerdan que ministró el siervo? Él tiene profecía, pero también estuvo dando palabra de ciencia. Yo quiero que empiecen ustedes a distinguir, digan, este es el don de ciencia. ¿Cuántos fueron al lanzamiento? ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿verdad? El apóstol que llegó a predicar también fluyó en ciencia, ¿sí? Dios puede revelarnos algunas cosas. Y estos son los dones que nos ayudan para que la iglesia se cuide, hermanos, la familia se cuide. Hace algunas semanas le dije a uno de los pastores de zona, por favor, refuercen la seguridad en el estacionamiento de aquel lado, porque siento que hoy va a venir gente a querer robar algún carro. Y reforzaron y todo. Gracias a Dios no se robaron ningún carro, pero Dios no falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por el Espíritu Dios lo puede levantar y decir, bueno, la casa no está asegurada, hay que asegurar todo. O saber que algún espíritu se mueve por ahí y reprenderlo en el nombre del Señor, porque tenemos el poder y la autoridad de parte del Señor. Cierre sus ojitos, levante sus manitas esperando recibir algo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Póngalo en las manos de Dios. Padre, necesitamos tu dirección. Tu palabra dice en Romanos 8:14,
que todos los que somos dirigidos por ti, por tu Santo Espíritu, somos tus hijos. Ponemos en tus manos los proyectos, todo lo que tengamos que decidir. Por favor, Señor, ayúdanos. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos dirijas, que nos ayudes, Señor. No queremos fracasar, Padre. Dirígenos tú, dirige a tu iglesia, a tu pueblo. Dirige mi vida, Padre Santo. Mira, Señor, la gran responsabilidad que tengo, Padre, con tus ovejas, con tu pueblo, Señor mi Dios. Dirige a mis hijos, dirige a mi esposa, dirige a cada uno de tus siervos. Danos la dirección en todo, para poner un negocio, para estudiar algo, para tener pareja, para todo, Señor mi Dios. Pedimos tu dirección en esta noche, papito. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Padre celestial. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria. Gracias, Padre. Te amamos, amamos tu presencia. Anhelamos las manifestaciones de tu Santo Espíritu, tu compañía, tu revelación, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, papito. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh, gracias. Gracias. Llévanos con bien a casa. Lleva con bien a tus siervos, Padre. Ministra sus sueños. Ponemos en tus manos todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús.